La elección de Donald Trump entra en un terreno que es hasta ahora totalmente inédito en la política estadounidense por varias razones. Una de ellas es que es la primera vez que un criminal convicto, condenado por la justicia, es elegido para la presidencia, estando todavía pendiente que se sepa cuál es la sentencia para Trump en el caso en que ya fue condenado y también qué va a pasar con los demás procesos que él tiene abiertos, entre otras causas por haber intentado interferir en la elección anterior de 2020. Claro, el caso por el que había sido hallado culpable, que era el caso de falsificación de documentos en relación a el caso de Stormy Daniels, la actriz porno en la que él había tratado de comprar su silencio para que no dijera nada sobre una relación extramatrimonial que ambos habían mantenido, pero hay otros 4 casos penales en su contra. Hace falta todavía que se conozca la sentencia, va a ser el 26 de noviembre y la pregunta que hay es si Donald Trump puede ir a la cárcel y qué pasa con el resto de los juicios en su contra. Revisemos. Está condenado, espera sentencia y aún así se convirtió en el presidente electo de los Estados Unidos. Donald Trump tiene cuentas pendientes con la justicia y el desenlace de los casos penales en los que está involucrado aún es una incertidumbre. ¿Qué pasará con los 4 que están abiertos en contra de quien el próximo 20 de enero otra vez llegará a la Casa Blanca? Todo comenzó en enero de 2018 cuando el Wall Street Journal reveló el pago de $130,000 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, un mes antes de las elecciones de 2016. El objetivo, encubrir un supuesto encuentro sexual entre ambos, lo que terminó este año con una condena a Donald Trump por 34 cargos de falsificación de documentos para ocultar el desembolso de ese dinero. Así se defendía en ese entonces. Esto fue una desgracia, fue un juicio arreglado por un juez conflictuado y corrupto. No hemos hecho nada malo, soy un hombre muy inocente. Esto fue obra de la administración Biden para dañar a un opositor político. El próximo 26 de noviembre, Trump debe recibir la sentencia tras su condena, que ya se ha aplazado 2 veces. Pero la posibilidad de que se lleve a cabo es una incertidumbre, luego de que el Tribunal Supremo dictaminara que los exmandatarios gozan de inmunidad parcial. Ahora, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? ¿Qué pasa si Donald Trump es sentenciado? Yo tengo la impresión que esta condena va ir de lo simbólico a lo pecuniario, que usted comprenderá, como estamos hablando de un multimillonario, probablemente no va a ser muy complejo juntar el dinero. Si se impone una pena de reclusión, eso puede ser leído por sus partidarios, que son más de la mitad de los electores, como un intento de evitar o enlodar su presidencia. 6 de enero de 2021 y seguramente recordará estas imágenes que registran el momento en que una turba de partidarios del en ese entonces presidente saliente Donald Trump irrumpe en la sede del Congreso de Estados Unidos. La responsabilidad del republicano en este hecho es uno de los 4 cargos que se le imputa en la acusación por alterar los resultados de las elecciones e impedir la certificación del triunfo de Joe Biden. Investigación que lidera el fiscal Jack Smith. Yo creo que el presidente Trump lo tiene muy en su perspectiva de remoción. Lo ha señalado por lo demás en el cuadro electoral, así que eso pudiera también tener un impacto, porque si se nombra un fiscal con otras características, pudiera incluso retirarse algunas de las acusaciones que en este momento existen y que están en manos de la Fiscalía. Junio de 2023 y Trump es acusado de tomar documentos clasificados de la Casa Blanca tras dejar el cargo y llevarlos a Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach, Florida. Agentes del FBI incautaron más de 20 cajas clasificadas, desde confidencial hasta top secret, investigación que también lidera el fiscal Jack Smith. Los documentos clasificados fue desestimado por la jueza de Florida, a la cual Trump ya felicitó. Por lo tanto, ese ya podríamos decir cayó. Claro, porque el mismo Trump llenó de halagos a la jueza, que no solo desestimó los cargos, sino también dictaminó que el fiscal fue nombrado de forma inconstitucional para el cargo.
En otro caso estatal, Trump enfrenta cargos por presuntamente haber conspirado para alterar los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia para intentar continuar en la Casa Blanca. La evidencia, una conversación telefónica en la que el republicano le pide al secretario del Estado encontrar los votos necesarios para imponerse. Podría ser que los procesos mismos queden postergados hasta el final de la presidencia o que si hay sentencias, como tiene que haberla en uno de los casos, que ya hay culpabilidad declarada, pudiera también postergarse aquello hasta el final del periodo nuevo. Son 4 casos penales en los que está envuelto el ahora presidente electo de Estados Unidos. Y es que el 5 de noviembre Donald Trump no solo competía por volver a la Casa Blanca, también se jugaba su futuro judicial. En septiembre la inflación había caído al 2,4%, sí se prevé que en las próximas semanas pueda experimentar un alza y es precisamente el costo de la vida uno de los factores que para muchos estadounidenses terminó determinando su voto a favor de Donald Trump, quien prometió mejorar las condiciones para sus ciudadanos. Pero ¿qué tan posible es poder cumplir esa promesa? Lo revisamos en la nota de Carlos Greitsch en su informe desde Florida. Hollywood, al norte de Miami, es uno de los puntos turísticos más visitados al año por millones de turistas. Bien lo saben en este restaurante, el más popular de la línea de playa, Mamacitas. Su manager asegura que desde hace un par de años todo cuesta más. La gente llega, pide el pescado porque lo aman y es muy popular aquí. Me dicen, pero subió mucho de precio. ¿Cómo lo vamos a dar al mismo precio si absolutamente todo está carísimo? Y si para los turistas resulta duro el aumento de precios, los residentes dicen en muchos casos ya hay cosas a las que ni siquiera pueden acceder. Bueno, el año pasado todavía pagamos la renta a $2,000, pero ya este año subió, ahora sí que nos aumentaron $150 más, o sea que ya serían 2.150 al mensual. Sí, es bastante duro, de verdad que de un tiempo hacia acá los precios han aumentado mucho en la comida, en la renta, en la gasolina. De verdad hemos tenido un aumento bastante fuerte en todos los rubros. Y el comercio es solo uno de los rubros que más se ha visto afectado por el aumento de los precios en este estado, precisamente el de Florida, donde la inflación alcanza un 9%. Es la zona de mayor aumento de precios en todo Estados Unidos, donde la inflación alcanza el 4% en promedio a nivel nacional. El resultado de las elecciones que determinó el triunfo de Donald Trump pasa, según los especialistas, en gran parte por el aumento de precios. Cuando la gente está parada en la cola para ir a votar, ¿verdad? Las conversaciones que tú oías era eso, justamente. Mira, tuviste el precio de los huevos, tuviste el precio de la carne, viste la gasolina, el bolsillo. El americano votó con el bolsillo. Pero ¿cuánto pagan realmente por los bienes esenciales los habitantes de Florida? Aquí hay algunos ejemplos. Un detergente de 1 litro, $15, poco menos de 15.000 pesos chilenos. Un paquete de 9 rollos de papel higiénico, $7, casi 7.000 pesos. Para algunos especialistas, medidas anunciadas por Trump como la reducción de impuestos y el aumento de los aranceles es inflacionario y probablemente significará tasas de interés más elevadas en los próximos años. Quienes viven en Florida solo esperan que su elevado costo de vida no siga subiendo. Todo el mundo espera lo mejor. De pronto Kamala Harris lo podía hacer, de pronto ahora Trump es la persona encargada que el país y el pueblo decidió que fuera. Yo sí tengo muchas expectativas con el cambio de gobierno, yo sí creo que puede mejorar. No obstante, hay algunas esperanzas. De hecho, en el último año de la administración de Joe Biden, uno de los sectores que lideró el crecimiento fue el de la construcción, especialmente en esta parte de Estados Unidos, donde el aumento de la demanda de viviendas ha crecido considerablemente. Esto también alberga las esperanzas de que ese crecimiento pueda traducirse en un aumento en el poder adquisitivo de sus ciudadanos. Ha sido el informe de Gerson Garrido y de Carlos Greitsch para Chilevisión Noticias desde Florida, Estados Unidos.